Cada vez que mi papá me manda una imagen creada con inteligencia artificial en donde todos los miembros de la familia nos vemos como parte de una caricatura de Estudio Ghibli, le hago la misma pregunta un poco en broma, un poco en serio. ¿Cuánta agua y electricidad gastaste haciendo eso? Lo cierto es que no tengo la respuesta. Y si bien la IA ya está metida en nuestras búsquedas de internet, en el trabajo, la medicina, la ciencia, la información que consumimos todos los días, hay preguntas para hacerse. ¿Necesitamos la IA en todo? ¿Nos va a dejar sin trabajo en el corto plazo? ¿Qué impacto realmente tienen en el ambiente los centros de datos? ¿Podemos aprovechar la inteligencia artificial para resolver la crisis climática? Alan Deitch es emprendedor tecnológico y especialista en acercar la IA a organizaciones y personas. Hoy nos ayuda a pensar el presente de la inteligencia artificial. Soy Agus López y esto es El Pez por la Boca, el podcast de Bioguía donde hablamos de ambiente, ciencia y bienestar. ¿Cómo es que todos llegamos a hablar todo el tiempo de inteligencia artificial? Bueno, me lo pregunto todos los días. A ver, a mí siempre me encantó la tecnología, con lo cual que ahora todos estén mirando algo que para mí siempre fue un nicho es una cosa increíble. Lo que ocurrió fue un salto muy grande, bueno, con la versión de ChatGPT, digamos, la inicial, en donde por primera vez en la historia, para decirlo mal y pronto, podemos hablar con las computadoras y nos pueden entender. Con un nivel de precisión en el cual le hablas con falta de ortografía, con palabras en otros idiomas, donde quisiste decir una cosa pero dijiste otra, y de a poco cada vez más se va dando cuenta de eso y lo va entendiendo. Y la principal barrera que hubo siempre en la computación es que tenías que saber programar para hacer algo grande. Todos los emprendimientos eran gente buscando un socio técnico para todo. Este cambio de paradigma genera un salto en productividad en muchísimas áreas, porque ahora que le podemos pedir a la computadora muchísimas cosas y las puede entender cada vez más, acercándose, pero no llegando a lo que es el nivel humano, lo que sucede es que la cantidad de aplicaciones es infinita. Encima, la primera aplicación es que los creadores tuvieron la lucidez de decir, vamos a hacerla excelente desarrollando código. ¿Por qué hicieron eso? Porque si es buena desarrollando código, es mejor mejorándose a sí misma más rápido. Okay. Entonces lo que estamos viendo es una curva exponencial en donde cada día las capacidades aumentan mucho más de lo que la sociedad las puede absorber. Entonces la cantidad de aplicaciones es infinita. Vos hablas un poco ahí de la productividad, ¿no? De que la IA nos vuelve más productivo. ¿Eso vos lo ves como algo favorable o en algún punto también hablamos de, por ahí, o hasta eliminar algunos trabajos que eran tal vez redundantes o incluso exigir más al trabajador porque, bueno, ahora tiene una herramienta que lo acerca más a la productividad? Bueno, eso está bueno compararlo para mí con lo que fue la revolución industrial. Bien. Que es como el gran salto de productividad, el último que tuvimos como humanidad, en el cual en el corto plazo sí se llevó muchos trabajos y lo que pasó es que tardó varias décadas en hacerse el ajuste. Hoy en día no nos imaginamos viviendo sin la revolución industrial, yo creo que estaríamos mucho peor, pero en el corto plazo el desempleo que generó la crisis, la depresión económica, llevó varias décadas en corregir. Ahora, esto está siendo mucho más rápido que la revolución industrial, porque la aplicación global es masiva, no necesitas máquinas que se construyen y todo eso. La pregunta del millón, las preguntas del millón, si querés, para jugar 2 millones, una es, ¿lograremos de la misma manera encontrar nuevos trabajos tan rápido como para evitar esa gran crisis que generó la revolución industrial en un primer momento? Y la segunda pregunta del millón es, si la inteligencia artificial sigue mejorando, ¿llegará el momento en donde es tan buena como nosotros pensando y por lo tanto, por definición, todos los trabajos que dependen de nuestro conocimiento dejarán de existir? Muy bien, te voy a hacer la primera pregunta, la primera pregunta del millón para que vos también la respondan. ¿Vamos a poder llegar a equiparar la cantidad de trabajos que se pierdan con nueva generación de puestos? Bueno, yo trato todos los días, soy un loco de mirar todos los reportes que salen para tratar de entender dónde estamos parados. La cantidad de versiones es infinita. Okay. Es así. Entonces, ¿por qué? Porque, por un lado, no estamos viendo el desempleo masivo que quizás hace un par de años algunos vaticinaban. ¿Por qué? Porque ahora que desarrollar código es cada vez más barato, hay muchas aplicaciones que antes eran imposibles, eran inviables en términos económicos. Para ir a ejemplos chiquitos. Mi papá tiene un kiosco. Sí. Ahora revende figuritas del Mundial. Sí. Para eso hizo un sitio.
en donde tienen stock, en donde le avisan en tiempo real, en donde pasan un montón de cosas. Ese es un negocio nuevo que antes era inviable, no iba a contratar un programador y todo para un negocio, digamos, tan de nicho, tan poco tiempo, en ese volumen. Entonces, algunos trabajos se están transformando, otros se están reconfigurando. Entonces, quizás si vos eras abogado y ahora que la inteligencia artificial hace muchas cosas por vos, en lugar de desaparecer, lo que haces es ahorrar de costos y mejorar tu servicio. Y hay una tercera categoría que para mí es cierta y nadie sabe el tamaño de las tres, son todas estimaciones de trabajos que van a dejar de existir por la inteligencia artificial. ¿Cómo cuáles? Para, por ejemplo, generación de video, el rol de los extras en el cine a mí me parece que va a estar muy limitado. Porque ¿por qué necesitas una persona de fondo que nadie sabe quién es caminando cuando lo podés generar automáticamente? No lo había pensado. Yo lo pensé porque fui extra, de hecho, en 2008. Hoy ya no lo serías. Hoy yo creo que no, o sea, de a poquito no. Y para mí en la industria audiovisual, en lo gráfico, se ve muchísimo. Como que en la calle yo el año pasado decía mucho. Es la última vez que vamos a salir de la calle y vamos a ver masivamente afiches que fueron sacados de gente real. Uh-huh. Porque si sos un famoso, sí, quizás te sacan a vos la foto. Pero si no, todos esos trabajos de personas de stock, entre comillas, es un ejemplo claro de un trabajo que no se va a reconvertir, sino que va a desaparecer. Uh-huh. Pero ¿no te pasa o no te parece que muchas veces ya hay muchas publicidades hechas con inteligencia artificial o videos incluso hechos con inteligencia artificial y uno lo percibe y hasta a veces te da como una sensación de algo falso, ¿no? Como de algo, como ¿por qué esto está hecho con inteligencia artificial? ¿No crees que eso genera por ahí el efecto contrario y en vez de ser atractivo genera rechazo? Sí, y eso es una gran ventaja que tenemos como humanidad. Bien. Y pasó siempre, es increíble verlo pasar tan rápido para mí. Pero en el momento en el que nosotros detectamos que no hubo trabajo humano en algo, le sacamos todo el valor. Claro. El valor percibido, ¿no? Miramos y quizás esa imagen hace 2 años decíamos, era increíble, y ahora, esto está hecho con inteligencia artificial. Totalmente. Y eso nos permite seguir teniendo trabajo. Ahora, hoy lo detectamos, a veces. Entonces, el día que no lo podamos detectar, no nos va a generar rechazo porque va a ser lo mismo. Eso nos pasa con muchas cosas. Ese día va a llegar. Yo creo que en video está llegando de a poco. Entonces, ¿qué es lo que nos genera rechazo? Que nos damos cuenta que está generado por inteligencia artificial, pero en el momento en que sea lo mismo, yo creo que esa pregunta ya desaparece. Claro. Vos hablabas también, la otra pregunta del millón es, bueno, si eventualmente la inteligencia artificial puede tomar un poco las decisiones que tomamos hoy las personas o para las que somos necesarias las personas. ¿La IA hoy o por ahí en un futuro toma mejores decisiones que las personas? Pero hablemos de personas formadas, me refiero a un médico, un abogado, un arquitecto. ¿La IA puede tomar mejores decisiones? Bueno, yo estudié 2 años de economía y después la dejé, pero aprendí lo suficiente para saber responder, depende. Bien, buena respuesta. A casi todas las respuestas. ¿De qué depende? Primero, obviamente, estás hablando para ir un paso para atrás lo tuyo que lo asumiste. Si sos un junior, va a tomar mejores decisiones que vos, en la mayoría de las profesiones. Uh-huh. Entonces, ahí tenés otro tipo de trabajo que están en riesgo hoy. ¿Por dónde se entra a un trabajo si cada vez hace falta menos juniors? Porque ¿por qué le voy a pedir algo a una persona cuando la inteligencia artificial me responde más rápido, mejor? Y aún si se equivoca, o sea, porque el junior uno lo tiene que estar corrigiendo para formarlo. Pero ahora, que una persona más formada, con los médicos está empezando a pasar muchas veces. El otro día hablaba con el dueño de una clínica que me contaba eso, cómo en radiografías, en cosas ya la detección es mucho mejor, pero eso no significa que el trabajo de médico vaya a desaparecer, porque este mismo efecto de querer que haya un humano del otro lado, por ahora está estudiado de que es algo que nosotros no queremos soltar como humanos. Nosotros queremos tener un médico, queremos tener un psicólogo, queremos que a nuestro hijo le enseñe una maestra de carne y hueso. Entonces, ¿la inteligencia artificial puede tomar mejores decisiones? Sí. En algunas cosas, en abogacía se ve constantemente, porque el tamaño de los escritos era tan ridículo que la inteligencia artificial lo único que hizo fue cristalizar lo ridículo que era. Entonces ahora se pueden generar de manera masiva, se pueden interpretar automáticamente y todos hacen de cuenta que el sistema no cambió, cuando en realidad el 99% de ese texto no tiene ningún sentido y nunca lo tuvo. Entonces, mejores decisiones, sí. Ahora, ¿lo vas a dejar solo tomando esas decisiones? Yo no creo, porque nosotros queremos en las profesiones que mencionaste un abogado que ponga la cara y se haga responsable de lo que pasa, un médico que ponga la cara y se haga responsable. Y por otro lado, hay algo que no está cerrado con la inteligencia artificial, que es el tema del criterio. La inteligencia artificial no lo tiene. Entonces, vos le das un diagnóstico y que te dé una respuesta precisa, sí.
pero le pedís que te cuente un chiste y no es gracioso. Bien. Y eso pasa masivamente en la mayoría de las decisiones. Entonces, las organizaciones, lo primero que se automatiza es lo mecánico, hasta el pensamiento mecánico, si querés, más heurístico, pero el entender qué hacer es como la trinchera final de la humanidad, en donde la inteligencia artificial, esa barrera por ahora no está cerca de derribarla. Uh-huh. Vos hablás ahí, haces una mención a las decisiones, pero también cómo entra la regulación en todo esto. Porque incluso para pequeñas decisiones, pongamos un junior de medicina, que lo reemplazamos por una IA que toma decisiones de manera más eficiente, pero ¿qué tipo de regulación tendría que haber para tener, bueno, pongamos que esa decisión no es la correcta, no funciona? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Cómo regulamos la IA? Sobre todo cuando muchos de los motores de IA son privados, obviamente, no dependen del Estado. El tema de la regulación para mí es muy complejo. En el mundo se está empezando a hablar de a poco porque estamos en una guerra fría entre Estados Unidos y China. Uh-huh. El que desarrolla la mejor inteligencia artificial va a tener un poderío económico porque se la vende al resto del mundo, un poderío militar porque usarla para ataques o para planificación o para lo que sea es enorme, usarla para hackear sistemas de seguridad del enemigo. Entonces, ninguno quiere dejar que la regulación lo limite ni un poco. Están avanzando y no les importa mucho eso. Uh-huh. Más allá de eso, hay gestos. Para mí son gestos, no sé si van a ser realidad. Yo no creo que lo sean. Como el G7 juntándose con los principales presidentes Uh-huh. para lo que sea. Pero lo que va a pasar también, bueno, con los autos autónomos ya pasa, que es una manera de inteligencia artificial, Sí. en la cual si la empresa hizo todo bien y había un bug, algún error que la empresa no pudo haber previsto, medio que no termina siendo 100% responsable. Pero pasa lo mismo como que si compras un producto fallado, ese producto te termina matando. O sea, sí, hay juicios hacia las empresas, pero eso no evita que los productos avancen. Lo que para mí es importante es que cada organización se va a comer un montón de juicios. Si esa organización implementa mal la inteligencia artificial, aplica criterios en los cuales terminan con muertes o con problemas de la gente, entonces van a ser muchos esquemas híbridos, sobre todo en donde hay riesgo de vida o cosas más importantes. Después en el día a día la vamos a ver equivocarse y nadie se va a hacer cargo. ¿Sí? ¿Pero vos crees en la regulación estatal sobre algo o un motor que está generado la IA a través de empresas privadas o sos más de la idea de que la regulación mata la innovación? Yo creo que hay que regularla, pero es muy difícil hacerlo si no estás en el centro de la tormenta. Uh-huh. Es decir, Europa sacó una regulación de inteligencia artificial, que algunas cosas me parecen bien, otras me parecen mal. Pero intenta responder a estas preguntas al espíritu de, bueno, garanticemos que se entrene con datos que sepamos de dónde sale, que lo que hace tenga alguien para responder. Pero lo que pasó es que si Europa regula y el resto del mundo no, y vos sos una startup que está empezando, ¿dónde vas a poner tu base? No la vas a poner en Europa. Entonces, es una discusión para mí que se tiene que lograr que Estados Unidos y China estén a la cabeza, porque si no es como un dilema del prisionero, en el cual si sos el único que regula, es una industria que no va a crecer y no va a existir en donde estás. Uh-huh. Vamos medio a un tema que es el consumo de agua y energía, no un tema que circunda siempre a la inteligencia artificial y a la instalación de los data centers. Según la Agencia Internacional de Energía, de acá al 2035 se va a triplicar el consumo de energía eléctrica de los data centers por el crecimiento de la demanda, obviamente, de la IA. ¿Esto hay alguna solución? ¿Se está pensando? ¿Se estima cuánto o qué impacto ambiental tiene la construcción y la operación después de un data center? Sí, hay dos aspectos de esto. El primero es el consumo de agua, que para mí es el más famoso, pero yo le presto mucho más atención a la electricidad, porque el agua se utiliza básicamente para enfriar los servidores. Sí. Se calientan mucho, entonces tenés que clavarle agua. El agua tiene que ser dulce, no puede ser salada, porque si no te arruina los caños. Esa agua vuelve al ambiente, pero vuelve en otro lugar y a otra temperatura, muchas veces. Tampoco vuelve tanta, porque se recircula mucho. Uh-huh. Entonces el consumo de agua de todo eso, si uno suma todos los factores, termina siendo bastante bajo, más allá de los nuevos mecanismos de refrigeración que ni siquiera utilizan agua. Si lo sumas todo, es el 0,2% del consumo anual que tiene, y se proyecta que para 2030 va a ser más o menos el 0,36%. Okay. No es una cifra relevante. La de la electricidad sí lo es, y empieza a competir sobre todo con el agua. No es una cifra relevante, pero sí es importante si vos pones un centro de datos en un lugar donde tenés escasez hídrica. Entonces ahí estás compitiendo con las necesidades locales. A nivel global, sí, la generación de electricidad es un problema porque no hay suficiente capacidad de generación de energía en todo el mundo para lo que se proyecta de centros de datos.
China tomó mucho la delantera de esto y viene construyendo hace muchas décadas un montón de capacidad que puede hacer que esto la lleve a la delantera. Pero como es un problema que, por ejemplo, en Estados Unidos se están empezando a prohibir un montón de centros de datos porque las comunidades están empezando a decir, me subió a mí la factura de luz por culpa de estos, hay como distintos aspectos que están tratando de tener en cuenta porque les llegan a frenar eso y o sea, si te cortan la luz no puedes hacer nada. Sí, se pincha un poco la burbuja de la IA, si le podemos llamar burbuja, pero hay una manera de resolver este gran problema del acceso a la energía. ¿Es con renovables? ¿Es limitando a algunos usos? Bueno, los países para mí tienen que poder ser lo suficientemente inteligentes como para decir, si me traes el centro de datos acá, que no genera mucho trabajo más allá de la construcción inicial, por lo menos genera también la manera de consumir tus propios recursos. Entonces, ponete un parque eólico, consumite con eso y el excedente tiralo a la red gratis. O sea, ese tipo de acuerdos están empezando a hacer y después hay ideas más voladas que la verdad es que pasan tantas cosas de ciencia ficción todos los días que... ¿Qué sería una idea volada? Los centros de datos en la nube. Literalmente, en el espacio exterior. Eso se están empezando a hacer. Y los primeros como que dan resultado. Lo más difícil es cómo disipar el calor ahí porque en el vacío no es automático. Sí, claro. Pero si vos pones el centro de datos directamente en órbita, lo que pasa es que recoge energía solar que lo puedes hacer las 24 horas y sin competir con la de la Tierra. Y si son muy eficientes, eso puede tener sentido. Parece una locura, pero Google está hablando de eso, Elon Musk está hablando de eso, Nvidia, que es la principal generadora de placas, está hablando de esto. Esa puede ser una salida muy elegante de decir, en lugar de pelearnos por la torta de energía que llega, agrandarla un poco. Ok. La última, Alan, ¿vos sos optimista sobre el futuro de la IA o te da un poquito de miedo? Las dos. Ok. Muchísimas gracias, Alan, por haber estado en El Pez por la Boca. Gracias a vos. Esto fue El Pez por la Boca, un podcast de BioGuía. En la conducción, Agus López. En producción ejecutiva estuvo Lucía Ríos. En dirección de contenidos, Manuela Castro. Dirección estratégica, Fernanda Gallegos. En redes sociales, Lucio Facina. En edición, Guido Diricio. Ecoparque en verano, un paseo ideal para aprender. Atracciones para chicos, patios de juegos, calecita y juegos interactivos para la familia. Un paseo ideal para disfrutar del verano sin dejar de aprender. Más información en buenosaires.gov.ar/ecoparque.